buenas tardes, qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes aquí en la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde Ciudad Universitaria y una vez más reiteramos en este programa de TV UNAM la importancia de la toma de decisiones con respecto al cuidado de nuestra salud en medio de esta pandemia. Lo que decidamos y lo que hagamos todos y cada uno de nosotros es fundamental para detener los contagios que siguen en aumento, no solo en nuestra entidad, sino en todo el país. Sabemos que estamos viviendo un momento crucial frente al virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, y es también indispensable que entendamos la situación que estamos viviendo. Es un buen momento para replantearnos y pensar la relación que tenemos como individuos, como sociedad y también con respecto al cuidado que tenemos con nuestra casa, que es la tierra. También es momento de revalorar todos esos conceptos como la vida y la muerte, y todo esto lo haremos un poquito más adelante de la mano del doctor Arnoldo Kraus, quien es médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Además, esta tarde tenemos como todos los días reportajes, nuestra dosis de humor, un poquito de también recomendaciones culturales, y además Flavio nos presenta una pieza con respecto o que tiene como tema a las mujeres embarazadas. Quédese con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Vamos primero con buenas noticias, y es que se anunció que la medalla Belisario Domínguez, que entrega cada año el Senado de nuestro país, en esta ocasión será entregada a todo el personal médico, y bueno, no es más que un reconocimiento a todo este trabajo que han estado haciendo siempre, pero principalmente durante estos ya casi 10 meses de pandemia. En contraste, hace unas horas se anunció que la Ciudad de México continúa en semáforo en color naranja de este semáforo epidemiológico, pero con alerta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer algunas medidas que ya conocemos, que tiene que ver con seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento. Además, recordemos que es indispensable el uso de cubrebocas, y no hace falta decir que no es necesario en este momento hacer reuniones ni ningún tipo de fiesta. Vamos pues a conocer un poquito de forma más amplia el panorama nacional. Hoy, como les comentamos, inicia una campaña muy intensiva que le llamamos Alerta por COVID en la Ciudad de México. Es un mensaje que tiene sobre todo tres indicaciones. La primera es quedarnos en casa si no necesitamos salir. La segunda, si salimos, cubrebocas y sana distancia. Y la tercera, la no realización de fiestas durante la temporada decembrina. Esos son los tres mensajes. Hoy enviamos el SMS, agradecemos muchísimo a todas las telefónicas porque recibimos todo su apoyo, y va a haber una campaña de carteles, de mensajes de distinto tipo. Ha habido un trabajo coordinado con los registros civiles y el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Salud, para tener certeza del alcance y afectación en la mortandad de mexicanas y mexicanos por la pandemia. Se han establecido mecanismos de intercambio y de información. Desde luego que es importante ver el partido para quienes son aficionados a este deporte, los que le van a los Pumas, los que le van al León, pero hacerlo en casa, hacerlo a distancia, hacerlo sin reuniones, sin celebraciones, sin juntarnos esta vez. Con las defunciones ocurridas en la semana 48, que se representa por 3.521 defunciones, y pues también, como ven, este dato en específico parece con un 8%, con una tendencia en la que desafortunadamente también estamos viendo que pudieran incrementarse las mismas. Es importante entonces continuar con las medidas que comentamos y que enfatizamos día con día en esta conferencia. A que todos y todas identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
El aumento en las medidas restrictivas no solamente sucede en nuestro país. Por ejemplo, el gobierno francés dio a conocer que a partir del próximo 15 de diciembre se implementará el toque de queda a partir de las 8 de la noche con el objetivo de disminuir reuniones, de disminuir los contagios en esta temporada decembrina. Vamos enseguida a conocer cuál es el panorama a nivel internacional por COVID-19. El mundo registra más de 69.7 millones de contagios y más de 1.500.000 muertes por COVID-19. Alemania registra récords de casos y muertes diarias con 29.875 nuevos contagios y 598 decesos, lo que ha incrementado los llamados para establecer un bloqueo más estricto. Brasil reportó 53.347 casos y 770 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Indonesia informa 175 fallecimientos, su mayor número de muertes en un día. Japón informa un número récord de infecciones por COVID-19 por segundo día consecutivo, con 2.955 nuevos contagios. México suma 112.326 muertes y 1.217.126 casos de COVID-19. Ante el aumento en la movilidad de los mexicanos en el espacio urbano, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó enfáticamente a la corresponsabilidad de la población, cumpliendo las medidas de prevención para evitar contagios. En Estados Unidos, el Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó que la agencia otorgue una autorización de uso de emergencia a la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Moderna inicia el ensayo de la fase 2 de 3 de la vacuna COVID-19 en adolescentes estadounidenses. En la India, la Organización Central de Medicamentos Estándar solicitó más datos al Serum Institute, que pidió la aprobación del uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca el lunes. La Secretaría de Salud de México firmó un acuerdo para comprar 35 millones de dosis de la vacuna china CanSino Biologics, según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colombia firma ley para garantizar que la vacuna COVID-19 será gratuita y de acceso universal. El trabajo de divulgación científica es indispensable para que la población en general actúe responsablemente, para que siga no solamente las indicaciones de las autoridades de todos y cada uno de los países o las entidades, sino es momento de escuchar la voz de todos esos científicos, universitarios y también divulgadores que día con día nos hacen saber y entender cómo es que debemos actuar ante una pandemia como esta. Enseguida, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas, como todas las tardes, sigue resolviendo sus dudas. Y hoy en particular nos habla sobre ese tema que tiene que ver con relajar medidas y por supuesto este no es el momento, pero vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta ahora, si ya se encuentran las vacunas disponibles, ¿podremos entonces relajar las medidas de contingencia y de prevención? Bueno, las vacunas, particularmente las de la compañía Pfizer y Moderna, han demostrado que son eficaces para prevenir la COVID-19. Esto es, las personas que se han vacunado ya no se enferman. Sin embargo, no se ha demostrado que estas vacunas prevengan la infección y que las personas aún vacunadas puedan transmitir el virus. Esto quiere decir, una persona vacunada probablemente ya tiene anticuerpos y esto impedirá que el virus lo infecte mucho y se enferme. Pero no necesariamente va a detener completamente el virus y las personas pueden aún tener virus en su sistema respiratorio y transmitirlo a otras personas. Por lo tanto, aún las personas vacunadas tendrán que seguir siguiendo las recomendaciones de protección. En México, todavía nos falta mucho para poder obtener esas vacunas y para tener una protección a nivel poblacional se necesitaría que 2/3 de la población estuviera inmune. Faltan meses para que logremos eso. Por lo tanto, en el tiempo que falta, aun cuando se empiecen a administrar las vacunas, todos debemos seguir con las recomendaciones. No bajemos la guardia. Hemos visto que el problema de la pandemia es muy serio en México. Entonces,
Con vacuna o sin vacuna, tenemos que seguir usando la mascarilla en forma correcta todo el tiempo, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y de esa manera ayudaremos a contener la pandemia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Así las cosas hoy y así tenemos que seguir durante las siguientes semanas y los siguientes meses. Y bueno, es momento de nuestra entrevista y enseguida les vamos a presentar la conversación que tuvimos hace un par de días con uno de los universitarios más destacados y reconocidos. Él es miembro de la Facultad de Medicina. Vamos a escucharlo. Seguimos en pandemia en medio de una crisis que nos ha enfrentado a muchísimos retos como individuos y como sociedad, que nos ha permitido y nos ha obligado al mismo tiempo a tener toda clase de sentimientos que van desde el miedo, la angustia, la incertidumbre, pero también la empatía y la solidaridad. Y que bueno, a lo largo de todos estos meses también ha quedado en evidencia todas esas fragilidades y fortalezas que tenemos como seres humanos, al mismo tiempo que bueno, esta crisis se ha convertido también en otras muchas crisis debido entre varias causas a las desigualdades que vivimos en nuestro país. Para tener algunas reflexiones con respecto a lo que ha sucedido durante todos estos meses y también los que está por venir, me da mucho gusto saludar en este espacio universitario a un médico reconocido de nuestra universidad, el doctor Arnoldo Kraus Weissman, quien es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Es médico, escritor, divulgador, así es que mucho gusto que esté aquí con nosotros, doctor, y mucho de qué platicar sobre este tema que sigue dando de qué hablar. ¿Cómo está? Bien, Rosa, gracias por la invitación a ti y a TV UNAM. Me encanta estar en TV UNAM. Muchas gracias. Y en TV UNAM nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, doctor, y voy a empezar con una pregunta quizá muy personal. Desde que comenzamos la pandemia, pues quizá nadie imaginábamos las dimensiones, y hoy que han pasado cerca de 8 o 9 meses desde que comenzó esta emergencia en nuestro país, me gustaría preguntarle si este es el escenario o cómo es el escenario que usted imaginaba cuando comenzó esta crisis, siendo, por supuesto, un hombre de ciencia. Sabes, Rosa, y ya es casi un año realmente desde que empezó en China, empezó en diciembre del año pasado, nos enteramos un poco después, en enero, febrero, pero en México ya sabíamos noticias en enero, febrero, estamos cerca del primer año, digo primero porque me gustaría decir que es primero y último, pero no será el último año, y ahora en diciembre yo no me imaginaba que hablaría de la pandemia como lo voy a hacer ahora. Debo comentar, Rosa, porque caray es importante, aunque tenga que hablar de mí, que yo en febrero de este año empecé a tomar unas anotaciones para mí con respecto a la pandemia, que conforme fueron pasando los días, me di cuenta que podría ser un pequeño libro, una suerte de bitácora, como la he llamado, o una suerte de diario. Eso empezó en febrero. Eso ya se transformó en un libro, y perdón, hablo nuevamente de mí, que se llama Bitácora de mi pandemia, que editó Random House Debate, la filial Debate de Random House, hace un mes aproximadamente. Cuando repaso esta historia, que tiene que ver mucho con la pregunta, Rosa, empecé en febrero, la acabé en junio, julio, y la acabé ahí porque ya quería que se publicase por algo que yo denomino literatura de urgencia, pero lamentablemente desde que la acabé, hace 4 o 5 meses, pues la pandemia no sé si siga tan viva como en enero y febrero de este año, pero sigue muy viva y de muchas otras formas. Y desde mi punto de vista, peor. Peor porque hemos sido derrotados por la pandemia. Estamos hoy, 9 de octubre, con la gran ilusión y esperanza de que las vacunas sirvan. Yo pienso que sí van a servir, y mucho las 3 que ya están a la venta, y a la vez espero que el mundo tenga suerte y que esta vacuna se distribuya a todo el mundo, lo cual no sucederá, Rosa, auditorio. Somos 7.500, 7.800 millones de habitantes y veremos a quién se distribuye. Entonces, hoy podría hablar de un poco de optimismo por la vacuna, sí, por ahora digo un poco porque no sé a quién le va a alcanzar. Sé que la Unión Europea ya compró casi 300 millones de dosis de vacunas para sus habitantes, pero ¿qué pasará en el resto del mundo? Y en el mundo pobre, pues no será la misma historia. Entonces, hoy
ubicados a 9, 10 meses del inicio de la pandemia, Rosa. Yo tendría que decir que ahora el virus, lo he dicho en algunas otras ocasiones, nos ha derrotado y nos ha desnudado por su gran capacidad de contagio y por su capacidad mortífera. En los primeros meses del escrito que yo ya mencioné, tenía una cierta dosis de optimismo, aclarando que yo soy una persona muy escéptica y pensando que en esta ocasión una azonada a nivel mundial, un ataque a nivel mundial, porque como la mayoría del auditorio seguramente lo sabe, de los 203 países registrados en la ONU, hasta donde yo he leído 198 países, hemos sido víctimas de la pandemia, pero hoy la situación no es mejor, estamos en la segunda ola, piensan que habrá una tercera ola de la epidemia, del daño producido por el COVID-19, y bueno, la esperanza ahorita está, por supuesto, como ya dije, en las vacunas, pero la no esperanza está en el número de muertos a nivel mundial, en el número de muertos en México, que es donde me corresponde hablar, y en el número de contagios en forma creciente y sin ningún respiro. Rosa, creo que con eso contesto la pregunta. Sí, doctor, solamente dos cosas. Dijo usted 9 de octubre, ¿no? Y estamos a 9 de diciembre, fecha en la que las noticias evidentemente están relacionadas con la vacuna. Justamente hace unas horas hablamos de todas estas, de las implicaciones de la vacuna, porque pues es la etapa que nos está tocando vivir, pero decíamos pues es muy prudente o es necesario ser prudentes con lo que está por venir, como nos lo está mencionando usted. Doctor, también me gustaría preguntarle con respecto a, bueno, los virus es una cuestión natural, de la biología, de la naturaleza humana, que es lo que lo convierte en un virus tan extraordinario que ha llegado a revolucionarnos en más de un sentido y muchos de ellos no para bien en este pleno 2020, doctor. Los virus suelen ser agentes complejos para la gente que se dedica a virología, yo no soy virólogo, y para los infectólogos o epidemiólogos que estudian cómo son las afectaciones de los virus. Aquí hay una primera acotación que es importante. Durante muchos años estamos sometidos a pandemias y epidemias por virus, ébola, SIDA, SARS-CoV-1, etc. Lo difícil de los virus, aunque cada virus difiere mucho uno del otro, lo podemos ver con el virus del VIH, el virus del SIDA, que tiene con nosotros más de 30 años, no recuerdo la fecha exacta, pero como el auditorio sabe, no hay vacuna contra el virus, todavía no existe la vacuna, lo cual habla de la complejidad del virus en sí, de la biología del virus, para que los grandes virólogos y científicos hagan una vacuna. Hay un gran tratamiento que no cura el virus del SIDA, pero sí lo atenúa en forma casi absoluta. Hablar del virus del VIH lo traigo a colación para ilustrar el problema que pueden tener los virus para no ser objeto de una vacuna adecuada ni de un tratamiento adecuado. Claro que hay muchos virus que ya tienen vacunas, polio, paperas, etcétera. Tenemos vacunas para muchísimos virus, ahora hay también para el herpes zóster, etcétera, para la influenza también la tenemos. Y en esta ocasión, ¿qué pasa con este virus? Primero, aunque nadie ha asegurado que la presencia de este virus tan letal, tan dañino y con una capacidad mortífera tan alta, sea producto de la actividad humana sobre la naturaleza. Yo en lo particular, Arnoldo, pienso que el daño que le hemos hecho a nuestra casa, a nuestro hábitat, al globo terráqueo, es tan grande y tan profundo como nos lo hacen ver los grandes ecologistas, los conocedores de la biología, los estudiosos de la Tierra. Ha sido tan profunda la destrucción que es dable pensar y prudente hacerlo de que los daños que le hemos causado a la naturaleza están produciendo una serie de alteraciones, algunas profundas y palpables, como podrían ser los maremotos, los tsunamis, los incendios actuales hace poco en Australia, en California, por modificaciones que se han hecho en el equilibrio de la Tierra. Yo, por supuesto, no estaría de acuerdo con las creacionistas
Uno de ellos es el innombrable Donald Trump y sus secuaces, que anuncian y dicen que todos estos episodios duros contra la Tierra, amargos, incendios, maremotos, etcétera, son debidos a cambios naturales en la naturaleza. Todos coincidimos en que la naturaleza per se cambia y produce catástrofes, pero las calamidades, que es otro término que se utiliza, que produce el ser humano sobre la Tierra, son innegables. De ahí yo creo que en algún momento se podrá afirmar que la emergencia del virus, que es un virus que estaba en los murciélagos y en otras especies, sobre todo en mercados asiáticos, tiene que ver con los cambios ecológicos profundos que se han hecho en torno a los murciélagos y otros animales que albergaban este virus y que no eran dañinos para ellos. Recordemos que al principio Trump hablaba del virus chino y aseguraba que fue creado en un laboratorio chino. Cuando digo Trump, hablo de muchísimos Trumps. Sí, claro. Ahorita hay 70 millones de personas que votaron solo por él en Estados Unidos, pero si extendemos el pensamiento del señor Trump a Bolsonaro, a los países ultraderechistas como Polonia, como Hungría, que seguramente tienen unas dosis altas de creacionistas, pues dirán que esto proviene de otras fuentes y no de los daños infligidos por nosotros a nuestra casa. Eso pienso. Doctor, y en este sentido me parece importante hablar entonces de las responsabilidades que podemos ir fincando, digamos, en cada uno de los niveles. Podemos hablar en este sentido del papel y la responsabilidad que han tenido los gobiernos, pero también las sociedades. Háblenos de este tema desde su experiencia o desde su opinión, doctor. Sí, cuando hablamos de cambio climático, Rosa, auditorio, pues todos escuchamos que los responsables fundamentales, y con eso estoy de acuerdo, son los gobiernos, que no quieren firmar protocolos como el de Kioto o el de París. Habrá que recordar que en París Estados Unidos no firmó el protocolo para la conservación de nuestra casa, de nuestra tierra, y los chinos años antes han aducido y lo han repetido en más de una ocasión el país China, que a Occidente ya le tocó contaminar y ya contaminó suficiente y destruyó en gran medida nuestra casa. Y ahora ellos dicen, no sé si Li Wenliang, no, perdón, el ministro chino, se me fue el nombre ahorita, siga repitiendo que ahora es el turno de ellos de contaminar, de destruir, pero lo han dicho en incontables veces, así como grandes naciones como Estados Unidos no firmaron ni en París, en Kioto creo que sí, el gobierno chino sí ha repetido que ahora les toca contaminar. No sé si lo sigan diciendo, pero la destrucción de la tierra por estas carreras para tener más y más y más productos del neoliberalismo, como lo quieran unos denominar a partir de la guerra industrial, pues han dejado la tierra en una situación muy frágil. No sabemos qué sucederá con nuestros hijos y nietos en 5, 10, 15 años. No voy muy lejos. Se sabe por cada grado de calentamiento, cada grado centígrado de calentamiento sobre la Tierra, las posibilidades de supervivencia de nosotros, de los animales, de la fauna, son cada vez más acotados. Se calcula que en una década aumentará 1 grado más, en década y media 2 grados, y así en muy pocas décadas, si el aumento de la temperatura llega a 5 grados centígrados, esto no lo digo yo, lo leo, pues acabará el globo terráqueo, desaparecerá. Parece catastrófico lo que digo, pues no sé si parezca tan catastrófico, porque la salud de la Tierra, y yo me la paso diciendo que el mundo está enfermo, en 2020 es mucho más frágil y con mucho más carga patológica que en 2000. No sé qué diremos en 2040 cuando comparemos Rosa con 2020. Exactamente, la situación y el panorama no es positivo y favorecedor en este momento, pues seguramente vendrán muchas más complicaciones. Doctor, se nos terminó la primera parte de nuestra entrevista, pero le pido que nos permita unos minutos. Regresaremos para seguir hablando de las implicaciones de todo lo que impacta, digamos, por supuesto, en términos de nuestro planeta, pero también en términos sociales. Así que regresamos en unos minutitos con usted, doctor, y también regresamos para presentarles a ustedes nuestras recomendaciones culturales, humor y mucho más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto
invito a que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde y estamos listos para presentarles solo algunas de las muchísimas recomendaciones que nos presenta Cultura UNAM, no solamente para este fin de semana, sino durante todo el mes, para mantenernos activos y también creativos durante esta pandemia estando en casa. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones para los siguientes días. Como parte de las funciones dominicales del taller coreográfico de la UNAM, este fin de semana Danza UNAM nos invita a vivir y a disfrutar de la función de El Cascanueces, uno de los clásicos en la historia del ballet, que será transmitido desde la Sala Miguel Covarrubias el 13 de diciembre a las 12:30 horas. Al término de la presentación de la puesta dancística, se realizará una sesión de preguntas y respuestas con el público que esté siguiendo la transmisión. A través de contenido digital podemos seguir los videos de Fabiola Torres Alzaga, Ejercicios de la Desaparición 2020, donde se plantea la forma en la que percibimos la realidad a través de diferentes miradas y la ilusión óptica desde el cine y la magia escénica, con el propósito de exponer nuevos efectos y perspectivas. La distancia, la selección, la seducción de la mirada, la desaparición y las expectativas son los puntos clave de estos videos que puedes buscar en línea a partir del 14 de diciembre. Para cerrar con esta semana de recomendaciones, te invitamos al conversatorio Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas, un ciclo que tiene la intención de mostrar las dificultades y perspectivas que tienen las jóvenes cineastas indígenas en nuestro país y la manera en que ha impactado la pandemia en su quehacer y en sus comunidades. Una manifestación y visión diferente de la cinematografía que se logra incluir en el compromiso de la Filmoteca de nuestra universidad. Únete a estos conversatorios que estarán disponibles hasta el 15 de enero de 2021. Y en otro tema, pues hemos sido testigos de que se puede decir muchísimo sobre el uso del cubrebocas y sobre este insumo para prevenir todo tipo de contagios, hoy en particular sobre el COVID-19, pero los chicos de En Trending tienen el reto de decirnos lo más importante de tan solo un minuto. Vamos a escucharlos. Cubreboca, tapaboca o mascarilla son sinónimos de responsabilidad, prevención y cuidado. Hoy más que nunca, es un utensilio esencial para evitar la contaminación microbiológica por la nariz y la boca. A pesar de que las gotas de saliva pueden ser invisibles, existen y cada una puede contener 100 millones de bacterias. Por ello, su función es ser una barrera que impide contaminar lo que hay a nuestro alrededor. En el ámbito sanitario existen dos tipos de mascarillas: la mascarilla quirúrgica, que es la que todos sin excusa debemos portar en todo momento fuera de casa, y la mascarilla de alta eficacia para proteger al personal de salud y evitar riesgos por la inhalación de contaminantes ambientales como pueden ser compuestos biológicos y fármacos, entre otros. El cubrebocas ya es parte de nuestra cotidianidad y así como no olvidamos ponernos los zapatos antes de salir de casa, tampoco olvidemos este elemento que ayuda a protegernos unos a otros. Exactamente, el cubrebocas debe ser ya parte de nuestra vida cotidiana. Y vamos enseguida a ver qué nos prepararon para esta tarde los chicos de No Memes. No Memes crea una conexión hasta ti, gracias a la UNAM Responde. Vamos a dar la vuelta al cibermundo en 80 palabras, o quizás tantitas más. Y lo que sigue no es ninguna ficción, solo pura realidad, ni aumentada ni virtual. ¿O sí? Bueno, mejor te dejo con esto que estoy segura que te va a gustar. ¿Eres de aquellos que sufren constantemente porque no pueden ver bien? ¿Te imaginas poder hacer zoom con tu propia vista igual que la cámara de tu celular? Pues tener una visión sobrehumana será posible en aproximadamente 2 años. Esto según investigadores de la Universidad de San Diego, California. Y es que este equipo de científicos ha creado unas lentillas robóticas que se controlan mediante pequeños movimientos musculares para acercar y alejar objetos en un abrir y cerrar de ojos, es decir, con un solo parpadeo.
Estos lentes de contacto inteligentes están hechos de polímeros, unas sustancias químicas que se expanden cuando se aplica una corriente eléctrica y se controlan mediante 5 electrodos que rodean los ojos. Así, cuando el polímero se vuelve más convexo, el lente enfoca de manera más efectiva. Normalmente el ojo recibe los estímulos luminosos del entorno que lo rodea. La luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo forma una imagen invertida en la retina. Es ahí donde las células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Y con este invento se utilizarán estas señales generadas por los movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo o de derecha a izquierda que ayudarán a controlar el movimiento del lente y la distancia focal. Según el informe de los creadores de esta maravilla, los lentes inteligentes pueden ser el futuro para prótesis visuales, anteojos ajustables y robótica remota, ya que no hay riesgos ni efectos secundarios. El único problema que estos lentes podrían tener es que dejen de funcionar o que dejen de hacer zoom a determinada distancia por sus propiedades electrónicas. Es decir, en un futuro tendremos que ir a un taller, como cualquier otro aparato electrónico, tipo tu lavadora descompuesta, a que nos reparen los ojos. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para tener una mirada biónica tan avanzada que incluso el mismísimo Terminator te envidiaría? Es momento de hacer otra pausa, pero al regresar seguiremos conversando con el doctor Arnoldo Kraus y además Flavio nos presenta un reportaje sobre mujeres embarazadas. No se vayan, volvemos después de la pausa. Continuamos aquí en la UNAM Responde y comenzamos la segunda parte de nuestra entrevista con el médico Arnoldo Kraus. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde y retomamos la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Arnoldo Kraus Weissman, quien es profesor de posgrado de nuestra universidad, divulgador, escritor y bueno, colaborador de distintos medios de comunicación. Además es miembro fundador del Colegio de Bioética. Doctor, tuvimos que hacer una pausa por cuestión de tiempo, pero que se quedó pendiente la segunda parte de la respuesta que tiene que ver con las responsabilidades como individuos, con las responsabilidades sociales. Sí, se quedó pendiente, Rosa. No recuerdo con exactitud la frase de John F. Kennedy, quien para mí fue un gran presidente de Estados Unidos, pero él en algún momento decía, ya no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué tú puedes hacer por el país. Se me hace una frase afortunada porque aunque yo, por supuesto, uso la palabra culpo, a las grandes economías del mundo de destruir nuestro hábitat, también los seres humanos en forma independiente o como sociedad tenemos una gran responsabilidad por lo que sucede en nuestra casa, en nuestro hábitat. Esa responsabilidad se comprende con elementos sencillos, cuidar lo que podamos de la naturaleza a lo que esté a nuestro alcance, usar la menor cantidad de agua que podamos, utilizar el menor número de productos desechables que se nos dé, y etcétera. Podría ser una gran lista de situaciones sencillas para las cuales tenemos la obligación de transmitir, de contagiar usar lo menos posible lo desechable. No pensar que cuando te venden los botellas, etcétera, que dicen reciclable, yo creo que hay que cuestionar mucho lo que significa reciclable. Lo reciclable tiene que ver mucho con la economía y con las ganancias de quienes venden esos productos. Entonces, hay una responsabilidad social individual, o al revés, individual y social en el cuidado y mantenimiento de la tierra. Yo diría, en una forma sucinta y muy rápida, Rosa y auditorio, que el centro y el corazón de la bioética, que es una de las disciplinas que a mí me gusta dedicar tiempo y dar algunas pláticas, resume en forma muy sencilla qué es lo que tiene que hacer el ser humano para que la Tierra sobreviva. Los fundadores de la bioética hablan de la supervivencia, y ellos hablan de que la supervivencia va desde el ser humano hasta la sociedad para llegar a la Tierra. Y en esta supervivencia, y uso la palabra
supervivencia porque nos encontramos amenazados de desaparecer, ya lo dije, como tierra y por ende, por supuesto, como sociedad y como personas, si no cuidamos lo que tenemos que cuidar. Entonces, es una obligación de cada ser humano hacer lo que tiene que hacer con elementos muy sencillos. El agua se acaba, el papel se acaba, la contaminación se incrementa, lo desechable no tiene cuándo parar. Todos hemos visto a las tortugas que se mueren en el mar asfixiadas por bolsas de plástico, o pájaros que no conocían las cápsulas de café y se las comían, les hacen una autopsia y están llenas de basura, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Sí, hay muchos etcéteras, pero lo que hay también son entonces, en este sentido, responsabilidades compartidas para... Ya no sé cuál es la palabra, sí disminuir, sí atacar, porque en este sentido va mi siguiente pregunta, doctor, y es que estamos viviendo, como se dice en muchos sentidos, la peor de las epidemias, nunca antes vista, situaciones y panoramas, escenarios que no son favorables para nadie, y una manera de medirlo pues son estas cifras aterradoras con respecto a los contagios, pero por supuesto también con respecto a los decesos. ¿Cómo leer estas cifras más allá de las mismas cifras? Es decir, ¿qué está ocurriendo, doctor, en el ámbito de lo social con respecto a la convivencia, con respecto a la seguridad, con respecto incluso a una de las funciones esenciales de las áreas de estudio que usted se dedica, que tiene que ver con la importancia de la vida de las personas? No es el COVID-19 la pandemia que más personas ha matado, Rosa, como sabes. Sí. La gripe española, mal llamada así, mató a 50 millones de personas, y hay un gran número de ejemplos al respecto de número de muertes por otro tipo de virus. Lo que sí sucede ahora, y eso tiene mucho que ver, es que estamos en 2020, y en 2020 el conocimiento acumulado por la sabiduría científica, social, sociológica, etcétera, es mucho mayor que hace 20, 30, 40 y un siglo, como fue en la época de la gripe española. Y ahí es donde vienen unos cuestionamientos. ¿Qué ha pasado con este conocimiento? ¿De qué ha servido este conocimiento? ¿Son veraces o no las cifras del Banco Mundial y de la OCDE en cuanto que hay muchos menos pobres y la gente vive mucho mejor? Nuestra obligación es cuestionar todas esas cifras y también cuestionar el uso del conocimiento. Me refiero a su distribución, me refiero a los que debe tener conocimiento, que yo llamaría equidad, justicia, libertad, autonomía, bienestar para todos, apellidos que no se cumplen, porque en contra de lo que se decía al principio, en que en esta pandemia morían más viejos y personas enfermas, el número de muertos de jóvenes es muy grande. No conozco los datos y claro que me encantaría sobre todo saber en México cuántos jóvenes menores de 40 años han muerto a causa de la pandemia, y lo mismo en el mundo. Entonces la pregunta, Rosa, es, ¿el conocimiento se difunde más rápido, para bien y para mal, porque las noticias falsas abundan? Pero ahora sabemos mucho más, Rosa, y ahora estamos lamentablemente muy hermanados, lo voy a decir por la pandemia, estamos muy hermanados porque en todo el mundo muere gente, en todo el mundo hay más contagios, y en todo el mundo las unidades de terapia intensiva fallan por escasos de recursos, fallan por pobreza, y eso nos ha hermanado. Es una hermandad triste, la cual vivimos por un virus y no por un incremento en la vida promedio de la humanidad. Doctor, esta situación en medio de tanto deceso y de tantas pérdidas y contagios, además de hermanarnos, nos permitiría o tendría que obligarnos a replantear nuestros conceptos y nuestra relación con la vida y también con la muerte. Sí, por supuesto que sí. A mí el tema segundo que mencionas de la muerte, que por supuesto está ligado con el de la vida, es un tema en el cual yo he cavilado. Tengo libros escritos sobre morir con dignidad y varias pláticas que he sostenido, muchas de ellas en la UNAM, con relación al derecho que tienen los libres pensadores o las personas que se consideran autónomas de pensar cómo querrán morir. Es decir, a partir de su vida, llegado el momento en que uno debe reflexionar, ya sea por edad o por alguna enfermedad, cómo quiere morir, pues es importante trasladar esa información, el morir con dignidad,
el morir acompañado, el morir arropado por los seres queridos, a lo que ahora ha sucedido con la pandemia, de lo cual también he hablado en alguna otra entrevista. Ahora la gente ha muerto en forma diferente, Rosa, auditorio, ha muerto en forma diferente porque muchas personas que eran sanas 24 horas antes de ser intubadas en unidades de terapia intensiva en México y en todo el mundo, nunca pensaron que morirían en una forma súbita o que pasarían semanas en unidades de terapia y quizás morirían dentro de ella porque eran sanos. Desde ese punto de vista, no tuvieron el tiempo de elaborar su muerte, morir con dignidad, como yo dije, y de ser acompañados por su gente, que es el segundo problema. El primer problema es las personas, incluso sanos, como dije, jóvenes, como dije, de repente llegan a terapia intensiva y de repente se mueren sin siquiera haber elaborado un poquito qué es lo que quisieran al final de su vida. Y cuando digo esto, por supuesto, se concatena con la cuestión del duelo y con la cuestión familiar, de personas, hermanos, padres, esposas, amantes, lo que sea, que tenían a sus deudos, a sus familiares todavía vivos en las unidades de terapia intensiva, no se pudieron acercar a ellos, no pudieron acompañarlos, tocarlos, hablarles, decirles, estamos vivos, estamos contigo, te acompañamos por razones evidentes, por contagio, no se puede entrar a unidades de terapia intensiva, por sobresaturación de las unidades de terapia intensiva y también por falta de equipo protector, mascarillas, batas, guantes, etcétera. Entonces, aquí hay una doble muerte fea, Rosa. Una es la de la persona que no tuvo tiempo de elaborar su muerte y la segunda de la gente que no pudo acompañar a los suyos, que no puede elaborar el duelo y que le costará mucho elaborar el duelo porque no se estuvo con la persona. Y esto deja heridas y cicatrices profundas. Doctor, ya mencionó... Las personas no pueden decir adiós y en países como... Perdimos un poquito la comunicación en esta última parte de la entrevista, doctor, y bueno, voy a tener que dejar algunas preguntas pendientes porque nos queda poco tiempo y me gustaría preguntarle para terminar, ¿cuáles son, digamos, esos retos, esos aprendizajes, eso con lo que nos tenemos que quedar o en lo que tenemos que empezar a trabajar a partir de ya, cuando aún tampoco tenemos claro cuáles serán las repercusiones en un largo plazo, doctor? Bueno, dos mensajes rápidos. Uno es que los países tienen que invertir muchísimo más en salud y los políticos tienen que robar un poco menos para que estén funcionales las unidades de terapia intensiva en todo el mundo, con equipo médico adecuado, con respiradores adecuados, con médicos bien pagados y preparados. Eso le corresponde a los políticos. Y al mundo como tal nos importa y sería una obligación cuidar la tierra para que no sucediesen fenómenos como el que está sucediendo. Ya dije que yo creo que es una decisión de la naturaleza lo que ha llevado a esto y a ir obligados a extender nuestro cuidado a la sociedad y de ahí a nuestra casa, a la tierra, que es nuestra única casa, Rosa. No sé si con eso resumo, entiendo que ya no hay tiempo. No, pues resume bien, doctor, pero nos quedan poco menos de 2 minutitos y no sé si quiere agregar algo al respecto o le pregunto con respecto a los retos en términos de sociedad, con respecto también a estas sensaciones de angustia, de miedo, de incertidumbre que hemos vivido, si esto modifica nuestra forma de actuar y por qué es importante ser muy conscientes de la situación en la que estamos, doctor. A ver, voy a hablar tan rápido como tú, Rosa, para ver si logro resumir. Esta pandemia nos ha golpeado a todos. Yo sigo siendo único, lo que más es ver enfermos. Los veo como internista y los veo en forma global. No hay día en que en la plática del consultorio salga la palabra COVID y no hay día en que yo reflexione con la gente en cuanto a los daños que nos ha producido el COVID. Hablo, por supuesto, de las muertes y hablo, por supuesto, de los contagios, pero, auditorio, a todos nos ha cambiado, nos ha pandemia y problemas serios. Los chicos que están en clases encerrados en casa, los que tienen suerte, porque los hijos de familias pobres no tienen esa suerte, también ya están sufriendo cambios muy importantes en lo que es la relación con sus pares. Y también agregaría, la vejez, la soledad en la vejez es otra gran enfermedad que también está causando estragos en las personas de edad. El nivel de depresión, de ansiedad, de descontextualizarnos con la gente, de no tocar, de no hablar, de no ver la cara, como lo estamos haciendo ahora, Rosa, vía caray, pues una vía
pero no hay otra vía más que esta, pues es terrible. Bueno, lo que es terrible es que la pandemia nos está golpeando por todas partes, a los pequeñitos en su incapacidad de socializar y de tocar a la gente y de ver las caritas de otros niños, y a los vejez en la soledad, también es una forma de morir poco a poco o de morir completamente. Entonces, la pandemia ha cambiado toda la biología afectiva, toda la relación de tocar, ver, palpar, escuchar, saber que hay un ser humano enfrente de ti. Y eso estoy seguro que el próximo año se van a describir una serie de síndromes con respecto a afectaciones emocionales del alma, depresivas, de ansiedad en diferentes grupos de edad, en diferentes grupos de posibilidades económicas, en diferentes países, en fin. Sí, la pandemia nos va a cambiar muchísimo durante mucho tiempo, no digamos la cuestión económica, que no creo que salgamos adelante en 5 o 10 años, hablo de México, pero toda la cuestión individual y social pues también se ha modificado, para mal, por supuesto. Y tendremos que irnos modificando conforme pase el tiempo, doctor. Quizá en este momento la prioridad es la salud física y conforme pase el tiempo pues estaremos hablando de la importancia, ya lo hacemos en este momento, de la salud mental y emocional, así es que pues retomaremos seguramente en algún otro momento estos comentarios con usted, doctor, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando desde muy distintas perspectivas, y aunque estemos efectivamente cansados, pues hay que buscar las formas y las alternativas para seguir poniendo sobre la mesa un tema que resulta de vital importancia para los mexicanos y para el mundo entero. Y una alternativa, por supuesto, es Bitácora de mi pandemia, editado por Debate, libro que usted publicó recientemente y, como ya bien nos decía, pues recoge algunas de las impresiones optimistas que ha tenido o que tuvo durante los primeros meses de esta crisis sanitaria. Doctor, un gusto saludarlo y un gusto que haya estado con nosotros aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias TV UNAM. Hasta luego, Rosa. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Gracias. Y vamos, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Pues esperamos que este mensaje y estas palabras del doctor Krauss sigan estando muy presentes. Es un hombre que habla muy claramente con respecto a la forma en la que tenemos que actuar y responder durante esta pandemia. Bueno, efectivamente tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Durante todos estos meses de pandemia, Flavio Florencio, con su visión de documentalista, nos ha acercado a las historias que viven pues todas esas personas o todas esas comunidades que están en medio de algún tipo de vulnerabilidad, pero también nos ha acercado a algunas historias que nos permiten ser solidarios y ayudar en esta temporada de crisis. Enseguida, esta tarde, nos acerca a las historias que tienen que ver con mujeres embarazadas. Vamos a verla. Bueno, aquí estamos con la doctora Marta Hilda Martínez, es una doctora ginecóloga y también trabaja en el Hospital Belisario Domínguez con pacientes de COVID. Marta, a mí me interesa mucho esta noticia que leí en el periódico sobre esta mujer embarazada en Zacatecas que murió durante el parto. Y quería hablar contigo sobre este tema porque es un tema que durante todo este año no hemos tocado aquí en el programa y hoy es el último programa del año y no quería despedir el 2020 sin hablar sobre este tema. Me gustaría que nos cuentes un poco, en este caso particular, ¿no?, que decidieron extraer el bebé. ¿Cuáles son los riesgos de las embarazadas? ¿Cuáles son los riesgos de las mujeres para dar a luz durante la pandemia? Mira, en un principio se manejaron como un grupo que no era vulnerable. Se estableció que incluso el embarazo les daba cierta protección, igual que a los menores de edad. Sin embargo, las publicaciones más recientes sí han observado que hay un aumento en la incidencia de pacientes que embarazadas se exponen y se contagian a desarrollar COVID. De hecho, se ha considerado ya en México como la principal causa de muerte de mujeres embarazadas. Anteriormente al COVID, pues el riesgo era preeclampsia, hemorragia, infección, tromboembolia o trombosis, enfermedades agregadas. Sin embargo, el COVID ha venido a cambiar toda la estadística. ¿Existe la transmisión intrauterina del COVID durante este embarazo? Mira, sí hay casos reportados a nivel mundial. Son casos escasos, afortunadamente. La mayoría se han hecho exámenes incluso de líquido amniótico, tomando muestras de cultivos vaginales específicos con PCR de la paciente para saber si existe la presencia o no por la vía de transmisión. Y sí hay casos reportados en donde desde el líquido amniótico ya se observa la presencia del COVID. Aquí hemos tenido un montón de entrevistas
sobre diferentes tipos de personas que han contagiado COVID, incluido yo mismo que he tenido COVID. ¿Cómo te manejas con los esposos? O sea, ¿cómo es un espacio de una sala de espera entre una ginecóloga y los esposos de estas mujeres embarazadas? Mira, yo considero que es muy importante que ellas tengan la tranquilidad de cómo se encuentra su familia y que los esposos también tengan la paciencia de ver la evolución de sus pacientes, porque muchas veces son internamientos que tardan a veces 1 mes y medio, 2 meses. No es fácil, no es sencillo el manejo, tiene que ser institucional completamente. Nosotros abarcamos servicio de neonato, cirugía general, medicina interna, terapia intensiva, inhaloterapia, neumología. Entonces, dentro de todo el manejo, si hay un líder, que en la mayoría de las veces es el jefe de servicio de terapia intensiva, el jefe de servicio de ginecología o yo, hacemos llamadas por enlace, directamente videollamadas al familiar, el que haya quedado como familiar responsable. Y a mí muy particularmente me gusta avisarles con tiempo qué día voy a hacer la llamada y a qué hora. A ella también le solicito su autorización para que estén sus hijos presentes. Eso les da mucha tranquilidad, porque muchas pacientes caen en desesperación. Quieren comunicarse con sus hijos, básicamente con sus hijos. Son lo que más refieren, más les genera incertidumbre y eso pues las tranquiliza mucho. O sea, tú les pones un celular, con tu celular, sí. ¿Se lo prestas a las pacientes y ellas sí. les marcan a sus maridos o les marcas Sí, yo les marco y les aviso que voy a hacer la videollamada con autorización previa del paciente y de los jefes de servicio para que todo el mundo estemos enterados de la vía de comunicación que estamos teniendo en ese momento. O sea, los hombres no pueden venir no pueden ir al hospital, ni siquiera pueden estar ahí presentes. Sí, no pueden. Los familiares reciben únicamente la información por teléfono o por videollamada. Pero a mí, en lo personal, me gusta hacer la videollamada directamente con el esposo, con el familiar directo y con el enlace y me pongo a su disposición en el momento que ellos tengan alguna duda, pues en la siguiente videollamada la podremos resolver. Y ahora, pensando en los esposos, ¿hay algún tipo de diferencia entre tratar con los esposos de estas mujeres y con otros pacientes en tu vida profesional? Sí, mucha, porque genera mucha ansiedad no verlas, no saber en corto cuál es el siguiente manejo. Para empezar, esta enfermedad genera mucha incertidumbre yo la llevé al hospital y desde que me dicen que se está quedando hospitalizada, no sé siquiera si la voy a volver a ver, no sé en qué condiciones vaya a llegar a mi casa. Entonces, genera mucho dolor. Muchas familias se han roto por esta enfermedad. Entonces, pues creo que yo como personal de salud es mi obligación y mi responsabilidad el resolver la mayor cantidad de dudas que tenga la familia y la paciente, porque muchas veces ellas no saben si van bien, si van mal, ellas lo único que sienten es dolor, se desesperan, pero pues es una enfermedad que deja muchas secuelas. Con el paso del tiempo, el esposo va entendiendo que la paciente necesita un seguimiento estricto, medicamentos, que no es fácil el manejo, que en casa va a requerir un apoyo de todo el mundo que la apoye a integrarse a sus actividades en la mayoría de lo posible cotidianas, ¿no? Porque muchas de ellas salen, incluso no se pueden ni comer solas, no pueden caminar como lo acostumbraban, entonces tienen que apoyarse mucho con los familiares. Muchas gracias, Marta, me despido de ti, gracias por tu tiempo y también me despido de toda la audiencia de TV UNAM, porque como te decía, es el último programa del año. Nos volveremos a ver en el 2021. Ojalá que esta epidemia ya se termine. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Bye. Bye. Pues sí, ya como dice Flavio, a partir de hoy les queremos comentar que el próximo lunes o a partir del próximo lunes estaremos retransmitiendo algunos de los programas que ustedes ya vieron en esta pantalla. Esto con el objetivo pues de atender las medidas que indica nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Además coincide con un periodo vacacional, pero por supuesto durante los siguientes días estaremos o seguiremos escuchando la voz de nuestra comunidad universitaria y en este sentido pues es indispensable recomendarles a ustedes seguir
seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Estamos en un periodo decembrino, en un periodo que generalmente o habitualmente es de vacaciones, es de fiesta, y creemos que hoy en este momento el único y el más grande deseo que podemos tener para todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todas estas semanas, pues es salud para todos. Así que nos veremos próximamente. Recuerden todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, salir de casa siempre y cuando sea indispensable. Además, por supuesto, de salir con el uso de cubrebocas, y esto pues es la medida y la recomendación para las siguientes semanas. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós.